Perfecto, justo se había cortado. Bueno, así igualmente estoy grabando, así que va a quedar para todos para poder verlo. Pero lo primero que quería hacer era estimar la ecuación salarial por mínimos cuadrados ordinarios, pero incluir únicamente la variable tiempo, ¿sí? O sea, incluir únicamente todos estos factores macroeconómicos, ¿no? Así que esto lo voy a mostrar porque me interesa destacar qué es lo que sale acá, ¿sí? De esta ecuación salarial. Fíjense que hasta acá lo único que hice fue especificar esto, ¿no? O sea, es hacer la regresión del log del salario únicamente sobre aquellos factores que varían a lo largo del tiempo, pero no en el corte transversal. Así que θ t refleja todos aquellos parámetros que acompañan a variables macroeconómicas, ¿sí? O sea, variables que exhiben únicamente variabilidad en el tiempo, pero no variabilidad en el corte transversal. Así que todos estos efectos macroeconómicos tienen el mismo impacto sobre todas las unidades microeconómicas, ¿sí? Por eso se los define como efectos macro. Así que en ese sentido, fíjense que de vuelta, el año 80 es la categoría base. Todos estos coeficientes tienen lectura de semielasticidad, ¿sí? O sea, uno lo que hace es comparar con respecto a la base, ¿sí? Que la base es el año 80, lo cual fíjense que el ingreso laboral promedio en el año 81 con respecto al año 80 crece aproximadamente un 12%, ¿sí? Así que este es el crecimiento del salario medio entre 1980 y 1981, ¿sí? Así que tenemos este crecimiento del salario. Lo mismo, ¿sí? Entre el año 81 y el año 82 podemos tomar la diferencia entre estos coeficientes y veremos más o menos un 6%, ¿sí? De variación salarial. Entonces, entre el año 81 y el año 82 tenemos un cambio salarial promedio aproximadamente de un 6%, ¿sí? Hagamos punto 17 menos punto 11, ¿no? O si quieren punto 18 menos punto 12, ¿sí? Digo, tenemos un 6% de aumento en el salario entre 1981 y 1982. Lo mismo, si tomamos el año 83 y lo comparamos con respecto al año 82, acá también tendríamos una suba aproximada de 5 puntos porcentuales, ¿sí? Ese sería el crecimiento salarial promedio. Bueno, obviamente ese crecimiento salarial promedio bien puede obedecer a mejoras de productividad, efecto macro, ¿no? Por mejoras de productividad o simplemente inflación salarial, ¿sí? Así que parte de esa variación salarial promedio obedece a efectos reales, podría ser mejoras de productividad o bien simplemente suba de la tasa de inflación, ¿sí? Así que eso simplemente para enfatizar que el proceso generador del salario puede ser independiente, pero no va a estar idénticamente distribuido a lo largo del tiempo, ¿sí? Simplemente ¿por qué? Porque el salario crece a lo largo del tiempo, producto de factores que tienen que ver con la macroeconomía y no con las características de los sujetos, ¿sí? Así que eso era lo primero que quería incluir en la ecuación salarial estimada por mínimos cuadrados ordinarios. Lo segundo, Perdón, Luis, sí, un detalle. ¿El comando star qué hace? el comando star lo que hace es asignarle asteriscos 1, 2 y 3 asteriscos, ¿sí? Para denotar la relevancia de cada una de las variables, ¿sí? O Ah, sea, perfecto. esa star es eso. De hecho, por default te da una estrella, variable relevante. Perdón, voy a mutear porque puede ser que alguno está. Ahí va. Cualquier cosa igual desactiven el micrófono, ¿eh? No, no es censura. Digo, una estrella denota que la variable es estadísticamente relevante con un nivel de confianza del 95, dos estrellas 99, tres estrellas 99,9. Te doy algo más. Star yo lo puedo setear. Yo podría decir, por ejemplo, 0,1, 0,05, 0,01. Yo lo puedo setear esto, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, denotemos con una estrella variables que son relevantes con un nivel de confianza del 90, del 95 o del 99, ¿sí? O sea, por default da otra cosa, pero yo puedo setear el nivel de relevancia, ¿sí? Acá fíjate que me queda seteado de esta forma, ¿no? O sea, tres estrellas son variables estadísticamente relevantes con un nivel de confianza del 99%, 95%, 90%. Pero bueno, en esta aplicación, como hay
suficientes grados de libertad, ¿no? Porque una de las ventajas que tiene la estructura de datos de panel es que vamos a tener más puntos muestrales para resolver el problema de la inferencia, porque combina el corte transversal con el tiempo. Está bien que los estimadores por lo general van a ser más precisos, ¿sí? Y eso ocurre ¿por qué? Porque hay más grados de libertad, en este caso 4.360 observaciones, pero también tenemos menor correlación entre variables explicativas, esto es menor multicolinealidad, y eso obedece a que, bueno, cada regresor exhibe por lo general variabilidad tanto en el corte transversal como a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que eso reduce el grado de correlación entre variables explicativas. No es una regla general, ¿sí? Porque está claro que muchas veces la motivación de especificar un modelo econométrico para datos de panel pasa por el hecho de introducir dinámica, ¿no? Así que modelos dinámicos como modelos de rezagos distribuidos finitos, por lo general son modelos que introducen colinealidad, ¿sí? Los rezagos distribuidos per se producen colinealidad. El componente autorregresivo también va a producir colinealidad. Así que, digo, es simplemente una generalidad lo que estoy diciendo. Bien, esto que está acá, vamos a completar la especificación. Para ello me voy a guiar en el TP. Vamos a incluir lo que es los años de escolaridad formal, las variables étnicas, Black, Span, ¿sí? Y después también vamos a incluir la experiencia, el cuadrado, ¿sí? En este caso, y después por otro lado las otras dos variables Merried y Union, ¿sí? Así que en este sentido tenemos completa la especificación. Así que directamente estimo la ecuación, esta va a ser la especificación con la cual vamos a trabajar. Acá me produjo un error, quiero ver, quizás especifiqué mal, tipié mal Hispan, quiero ver, ISP, ok, lo puse hispano, pero es hasta la P, ISP. Así que acá está, ahora sí. Bien, así que ahí lo corre. Bueno, esto es lo que tenemos, la estimación por pool de mínimos cuadrados ordinarios. De vuelta, pool de mínimos cuadrados ordinarios es simplemente aplicar mínimos cuadrados ordinarios a una ecuación definida en una estructura de datos de panel, ¿sí? Así que esto es lo que definimos como pool de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Así que eso ahí tenemos especificado. Bien. De vuelta, obviamente se desinflaron algunos efectos. Está claro que al incluir controles hay ciertas variables, por ejemplo las variables macro, ¿sí? Que dejaron de ser relevantes desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Para cualquier nivel de confianza razonable. Más allá de eso, fíjense, por ejemplo, en el caso del año 81, acá tenemos una diferencia salarial media entre el año 81 y el año 80, que es la base, aproximadamente de un 6%. Mientras que entre el año 81 y el 82, esa diferencia salarial media es menos de un punto porcentual, ¿no? Así que esos son efectos que no son estadísticamente relevantes. Lo mismo el año 83. O sea, acá podemos decir en que entre el año 81 y el año 83 no hubo cambio salarial medio, por lo menos no relevante desde el punto de vista estadístico. Y es cierto porque, bueno, esto es para Estados Unidos, 81-83, son años, creo que es la presidencia de Reagan, ¿sí? Ahí hubo recesión en esos años. Así que, bueno, no es ilógico pensar que el salario real estuviera, estuviera planchado, digamos, ¿no? Así que está bien, va en línea con eso. Después, el año 84, el año 85 hasta el año 87, ahí sí tenemos subas salariales importantes, o por lo menos más importantes que la de los años previos. Pero bueno, más allá de eso, el retorno anual a la escolaridad 9%, y esto es un número muy similar a lo que ya vimos en otras aplicaciones, incluso con los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Por lo general, en los modelos estáticos arroja esta medición del retorno. Por otro lado, tenemos la brecha salarial entre afroamericanos y el resto, obviamente en detrimento de los afroamericanos, una brecha salarial que está en torno al 14%. Entre hispanos y el resto de etnias no hay diferencias sistemáticas, acá es estadísticamente irrelevante. Retorno anual a la experiencia 7%, crece a tasas decrecientes, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto también en otras aplicaciones. Y después tenemos la brecha salarial
entre personas casadas y el resto, solteras. ¿Sí? Acá tenemos que en promedio aquellos casados perciben un 11% más que el resto. Mucho debe haber acá de asignaciones familiares, mucho también hay acá de que los impuestos que uno paga al trabajo cuando está casado es menos que lo que paga cuando está soltero, así que esto puede ser explicado por cuestiones más tributarias. ¿Sí? Y después, por otro lado, acá tenemos la brecha salarial entre afiliados, ¿sí? al sindicato y los no afiliados, ¿no? Así que acá vemos que el retorno a la sindicalización es aproximadamente un 18%, ¿sí? Así que un número que es relevante desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista empírico, ¿sí? Otro aspecto también saliente de esta ecuación, fíjense que el R cuadrado es menos del 20%, ¿sí? Pues acá nuevamente se refuerza estos argumentos de que hay variables inobservables que suelen jugar un rol muy importante en el proceso generador del salario, ¿no? En el proceso generador de los datos, ¿sí? Así que en ese sentido, tenemos cosas acá también para argumentar. Obviamente las críticas que podemos hacer acerca de este método de inferencia es en términos de los supuestos que hacemos acerca de la población, particularmente los supuestos que hacemos acerca de la heterogeneidad inobservable, ¿sí? Y en el caso primer mejor podemos asumir que la heterogeneidad inobservable es un efecto aleatorio, y si ese es el caso, mínimos cuadrados ordinarios es un estimador consistente, ¿sí? O sea, el retorno del 18% estaría correctamente cuantificado, ¿no? Porque mínimos cuadrados ordinarios sería ese estimador consistente del retorno a la sindicalización. Pero también es cierto que por el hecho de que está la estructura de datos de panel, hay correlación serial en el error, y si bien el estimador es consistente, deja de ser el estimador eficiente, ¿sí? Así que obviamente se puede mejorar la calidad de la inferencia, aun cuando la heterogeneidad observable sea un proceso aleatorio puro, ¿sí? Y esa mejora en la calidad de la inferencia pasa por el método de efectos fijos, que contempla y contabiliza en el proceso de inferencia la existencia de correlación serial en el error. Así que eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a estimar la misma ecuación, pero ahora haciendo uso, ¿sí?, del estimador de efectos aleatorios. Quiero también comentar algo que he comentado en la clase pasada, pero lo vuelvo a comentar acá. Esto, ¿sí? La estructura de datos está ordenada por las dos variables clave del problema, el identificador del corte transversal y el tiempo, ¿sí? De hecho, cada vez que trabajen con la estructura de datos de panel, ¿sí? Acá cuando decimos el módulo de datos longitudinales y de panel, todo lo que son especificación utilidades, acá uno necesita especificar la estructura de datos como panel. Así que acá tenemos ya identificado esto, porque ya la base de datos fue elaborada para este fin, pero fíjense que la variable ID para los paneles es nr, y la variable de tiempo es año. Yo le voy a dar OK simplemente para mostrarles esto, ¿no? Esto que caracteriza esta estructura de datos, ¿no? O sea, un panel que está estrictamente balanceado, ¿sí? Donde la variable tiempo es una variable cuya frecuencia es anual, arranca en 1980 y termina en 1987. El delta es una unidad, un año. Y esto es importante, este seteo, porque este seteo habilita el uso de los operadores de series de tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer uso de operadores de series de tiempo, sobre todo en modelos para datos de panel, para poder introducir dinámica, ¿sí? De fasajes, por ejemplo, en alguna de las variables, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Así que en este caso, por ahora no lo voy a hacer, pero sí lo quería comentar. Bien, después por otro lado, en estadísticas podemos, nuevamente en la estructura de datos de panel, tenemos modelos lineales afines. Esto es regresión lineal con datos de panel, pico acá, y tenemos el estimador, ¿sí? XTREG, ¿sí? O sea, todos los estimadores de modelos para datos de panel comienzan con las siglas XTREG, así que acá tenemos modelos lineales de efectos fijos, de efectos aleatorios. Incluyo la misma especificación con la cual ya hemos trabajado, ¿sí? Log del salario, las variables cualitativas de 81 hasta de 87, incluyo también los años de escolaridad formal, incluyo
también las variables étnicas, Black e ISP, como lo hemos definido acá. Incluyo también la experiencia, el cuadrado de la experiencia, y también incluimos el estado civil y lo que es la variable union, que es la variable causal del problema. Por default, lo que vamos a tener es el efectos aleatorios. O sea, por default, esta C que vimos antes en la especificación va a ser un proceso aleatorio puro, normalmente distribuido. Le voy a dar OK. Sale la estimación. Y esto es interesante porque esta es la salida cruda, ¿sí? De un modelo estimado por efectos aleatorios. O sea, fíjense que esto es Random Effects, GLS regresión. ¿Cuál es el estimador que hay acá? El estimador es mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? Mínimos cuadrados generalizados. En la práctica es mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿sí? Y si recuerdan del curso introductorio a la econometría, el estimador de mínimos cuadrados generalizados o mínimos cuadrados generalizados factibles es simplemente aplicar mínimos cuadrados ordinarios a un modelo transformado, ¿sí? Que en algunos casos la transformación puede obedecer a contabilizar el carácter heterocedástico del error o bien caracterizar el carácter serialmente correlacionado del error, que este sería el caso, digamos, ¿no? O sea, como acá tenemos un seguimiento sistemático de 545 sujetos a lo largo de 8 años, es de esperar que haya correlación serial en el error, principalmente por esa heterogeneidad inobservable que varía únicamente entre sujetos, pero que no varía a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que en ese sentido tenemos este estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles, que es el estimador de efectos aleatorios. Esto es otro supuesto clave, ¿sí? Acá el supuesto clave es que la heterogeneidad inobservable es ortogonal a las X, ¿sí? Acá dice U sub I, pero en realidad es el C sub I, ¿sí? Que nosotros especificamos en la ecuación y que es la notación que utiliza Waldrich en el libro. Acá se asume que no hay correlación entre esa heterogeneidad inobservable y las variables X, que son las variables observables relevantes del problema. Así que este enfoque de efectos aleatorios asume que la heterogeneidad inobservable es un proceso aleatorio puro y por consiguiente no está correlacionado con las variables observables, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos. Todo lo demás es la estimación, ¿sí? Fíjense que tenemos los coeficientes estimados, sus standard errors, los valores empíricos del estadístico de prueba Z, en este caso normal. ¿Por qué? Porque este estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles es asintóticamente normal. Y también hay un supuesto de normalidad para la heterogeneidad inobservable. Después tenemos los p-valores y la estimación por intervalos de confianza. O sea, la realidad es que no debiera haber grandes diferencias entre lo que produce mínimos cuadrados ordinarios y lo que produce, en este caso, efectos aleatorios o mínimos cuadrados generalizados factibles. Ahora lo vamos a comparar. Voy a incluir esto en el do-file y lo vamos a incluir también en la tabla, ¿sí? Acá tenemos nuevamente el quietly regress. Voy a hacer un estimates store y a este le pongo RE para denotar random effects y lo voy a dejar acá al lado, ¿sí? Random effects, ¿sí? Y le quiero incluir también el R cuadrado, porque obviamente acá cuando hacemos la descomposición de la varianza, tenemos una descomposición de la varianza, lo que sería la variabilidad total, la variabilidad intragrupo y la variabilidad entre grupos. Recordemos que los grupos son los sujetos, ¿no? Los 545 sujetos varones que se siguen sistemáticamente a lo largo de 8 años. Así que acá el R cuadrado lo voy a incluir. Voy a poner R cuadrado guión bajo O, que sería el overall. Esto solo para la estimación por efectos aleatorios, ¿sí? Acá les quiero mostrar también que cuando hacen el estimate return list, uno puede ver qué es lo que queda en memoria, digamos, ¿no? Y en memoria queda todo esto, digamos, ¿no? El rango de la matriz de momentos, el valor empírico del estadístico de prueba G cuadrado, ¿sí? Para la prueba de restricción de exclusión, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, el ρ, ¿no? Que sería el grado de correlación serial. Eso es otra cosa también importante. El ρ que tenemos acá justamente es la proporción de la varianza que obedece a esa heterogeneidad inobservable, así que esto es 0,46, esto es importante.
¿sí? Porque si esto fuese cero, no habría diferencia entre lo que produce efectos aleatorios y lo que produce mínimos cuadrados ordinarios. Pero justamente el aporte que tiene el enfoque de efectos aleatorios es que, bueno, admite la presencia de correlación serial en el error, producto precisamente de la heterogeneidad inobservable. O sea, ¿la lógica cuál es? Si es razonable el supuesto de efectos aleatorios, entonces no hay ningún problema en omitir a esta heterogeneidad inobservable y dejarla en el error. O sea, lo que va a producir la omisión de la heterogeneidad inobservable no es sesgo en el análisis causal, porque por construcción es ortogonal a X, pero sí produce correlación serial en el error. Ahora, si esa correlación serial en el error no es relevante desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista empírico, entonces este coeficiente ρ, que refleja la proporción de la variabilidad total del error, que obedece a la heterogeneidad inobservable, deberá ser algo cercano a cero. ¿Sí? Así que esa sería un poco la interpretación que está por detrás de esto. ¿Sí? Después, bueno, obviamente incluimos en el código la salida y uno acá puede comparar lo que produce mínimos cuadrados ordinarios con lo que produce efectos aleatorios, ¿sí? Random effects. Así que acá, por ejemplo, fíjense en la medición del retorno anual a la escolaridad, que esto es una variable relevante en el análisis. Fíjense que prácticamente no hay diferencia sistemática, estamos hablando de un 9%, ¿sí? En el retorno anual, ¿sí? A la escolaridad. Por otro lado, fíjense que la brecha salarial por aspectos étnicos, o sea, el efecto de discriminación entre afroamericanos y el resto, está en un torno a un 14%, tampoco hay diferencia sistemática entre lo que produce efectos aleatorios y mínimos cuadrados ordinarios. Sí vamos a tener, por ejemplo, algunas diferencias en aquellos coeficientes estimados que acompañan a variables que exhiben tanto variabilidad en la frecuencia como en el tiempo. ¿Sí? Así que, por ejemplo, fíjense que el retorno anual a la experiencia, mínimos cuadrados ordinarios, se estima un retorno del 7%, mientras que efectos aleatorios estima un retorno del 10-11%, que ambos crecen a tasas decrecientes, pero bueno, el grado de concavidad en efectos aleatorios es mayor que en mínimos cuadrados ordinarios. Así que acá hay una diferencia. Después tenemos otras diferencias importantes en las brechas salariales de acuerdo al estado civil. Mínimos cuadrados ordinarios se estima un impacto, una brecha del 11%, efectos aleatorios, ¿sí? Una brecha del 6%, y acá cae el retorno a la sindicalización. ¿Sí? De un 18 cae prácticamente a un 11%, así que acá sí tenemos una diferencia importante, importante en la medición del retorno a la sindicalización. Digo, si uno tuviese que optar entre un método y otro, vamos a optar siempre por efectos aleatorios, básicamente porque hay que contabilizar, ¿sí? La correlación serial en el error cada vez que trabajamos con una estructura de datos de panel. ¿Sí? Así que eso hay que hacerlo. Así que acá la estimación más cercana al verdadero valor del parámetro poblacional va a ser la estimación de efectos aleatorios, en tanto y en cuanto la heterogeneidad inobservable sea efectivamente un proceso aleatorio puro. ¿Sí? Caso contrario, caso contrario, caeríamos en un problema de omisión de variables relevantes y ambos estimadores, tanto mínimos cuadrados ordinarios como efectos aleatorios, serían inconsistentes. ¿Sí? Así que obviamente todo esto se sostiene bajo el supuesto de trabajo de que la heterogeneidad inobservable es una variable aleatoria, no un parámetro a estimar. ¿Sí? Supuesto fuerte, ¿no? Porque justamente lo que buscamos en esta literatura como motivación es el problema de omisión de variables. Para nosotros, la heterogeneidad inobservable es una variable omitida. Digo, no podemos asumir que esta variable omitida es un proceso aleatorio puro, incorrelacionado con las variables observables. Eso sería como casi negar el problema de omisión de variables y en esa situación no amerita siquiera movernos del corte transversal a la estructura de datos de panel, a menos que estemos buscando cuantificar algún tipo de relación dinámica, ¿no? Entre variables económicas. Así que esta es la estimación para datos de panel. Volvemos nuevamente a Stata, al módulo de panel data, modelos lineales, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es modificar simplemente por el estimador de efectos fijos, ¿sí?
Acá tienen dentro del repertorio para efectos aleatorios, uno puede estimar por mínimos cuadrados generalizados, también podemos estimar por el método de la máxima verosimilitud. No suele haber diferencias muy importantes entre un procedimiento y otro, pero bueno, donde sí vamos a tener diferencias importantes es en efectos fijos, acá le voy a dar OK, y les quiero mostrar la salida cruda, que es importante, porque cada vez que estimemos por efectos fijos, ¿sí? Por efectos fijos, fíjense que acá la opción es FE, Fixed Effects, en lugar de Random Effects, como teníamos antes. Acá el estimador que estamos utilizando es el estimador intragrupo, ¿no? Que un poco hace la transformación que mostrábamos la semana pasada en el libro de Waldrich, ¿sí? Que la voy a desarrollar en clase la semana que viene porque es importante, ¿sí? Y a veces cuando uno lo ve de libro no es tan obvio, ¿sí? La vamos a comparar con la solución del operador de primera diferencia, pero bueno, acá el supuesto clave es que ahora la heterogeneidad observable es una variable relevante del problema, es una variable que está potencialmente correlacionada con las variables explicativas, así que acá hay una estimación de esa potencial correlación entre la heterogeneidad observable y las variables observables. Y después, por otro lado, tenemos en la salida cruda, fíjense que acá aparecen omitidos los coeficientes que acompañan a variables que no exhiben variabilidad en el dominio del tiempo. Y esto es importante porque cada vez que apliquemos el enfoque de efectos fijos, una restricción de identificación importante en el enfoque de efectos fijos es que las variables clave del problema exhiban no solo variabilidad en el corte transversal, sino también variabilidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiésemos cuantificar el retorno anual a la escolaridad, ¿sí? A partir del enfoque de efectos fijos, no lo podríamos hacer por el simple hecho de que la escolaridad formal no exhibe variabilidad a lo largo del tiempo. Así que efectos fijos es la excepción, ¿sí? Para la medición del retorno anual a la escolaridad. Lo mismo pasa con las variables étnicas, ¿sí? No tienen variabilidad en el dominio del tiempo, lo cual cuando hacemos esta transformación de remover la heterogeneidad observable mediante la transformación intragrupo, esto implica restarle la media en el tiempo a cada una de las variables del modelo. Bueno, obviamente todo aquello que no varía en el tiempo, incluyendo el efecto fijo, inobservable, se remueve, ¿sí? ¿Qué pasa con la experiencia? La experiencia también se remueve, pero por otras razones. La experiencia sí tiene variabilidad en el tiempo, pero tiene una variabilidad lineal en este caso, ¿sí? O sea, acá sabemos que la diferencia de experiencia en el año t y en el año t más 1 es 1, ¿sí? Lo cual lo que tenemos es que tampoco hay variabilidad en el dominio del tiempo para el caso de la experiencia, ¿no? Porque cuando le restamos la media en el tiempo, automáticamente se remueve, es como si fuese un efecto fijo, ¿no? Como una constante queda, ¿sí? Porque el delta de la experiencia en el tiempo es exactamente un vector de unos, ¿sí? Así que no deja de ser un efecto fijo, por eso también queda removido, ¿sí? Distinto es el caso del cuadrado, ¿no? De los años de experiencia, ese no queda removido. Distinto también es el caso de la variable como el estado civil y de las variables como el estatus sindicalizado o no sindicalizado, porque bueno, acá también hay variabilidad en el dominio del tiempo, ¿sí? Así que siguiendo esa línea, llevo el estimador de efectos fijos al código de Stata, lo vamos a incluir acá, ¿sí? Y vamos también a hacer un store para tener lo que sería fixed effects, ¿sí? Efectos fijos, lo vamos a incluir y acá podemos comparar todos los resultados, ¿sí? Lo que sería efectos fijos, efectos aleatorios, ¿sí? Entonces acá tenemos justamente esto, digamos, ¿no? Vamos a focalizar sobre todo en las variables clave, en este caso, que es, ¿sí? Esto, digamos, ¿no? Esta línea, ¿no? El impacto que tiene la sindicalización sobre la desigualdad salarial. Mínimos cuadrados ordinarios mide un retorno del 18%, ¿sí? Efectos aleatorios mide un retorno del 11%, mientras que efectos fijos mide un retorno del 8%, ¿sí? Bueno, si uno tuviese que optar por una de las estrategias, yo probablemente optaría por la estrategia de efectos fijos,
más que nada porque los supuestos de trabajo, ¿sí? O los supuestos que hacemos acerca del modelo poblacional son menos restrictivos, ¿sí? Así que en ese sentido, desde ya, si fuese así, digamos, ¿no? Si la relación entre estas variables económicas fuera eminentemente estática, ¿no? Si fuese una relación estática y no hubiese dinámica en la relación, ¿sí? En ese caso, yo utilizaría la estrategia de efectos fijos porque es más general, ¿no? O sea, acá admitimos la posibilidad de que esas variables inobservables que afectan sistemáticamente el proceso generador del salario, ¿no? O de la productividad laboral, bueno, también, por supuesto, porque no van a estar correlacionadas con otras variables, ¿no? Así que incluso pueden estar también correlacionadas con la variable union, ¿no? Digo, quizás la motivación, la habilidad individual lleve al sujeto a optar por sindicalizarse o no, y en ese sentido ahí ya tenemos una correlación entre la variable causal de interés y esa heterogeneidad inobservable, ¿sí? Así que si uno tuviese que optar, yo optaría por esto. Obviamente hay supuestos, ¿no? Acerca del carácter estrictamente exógeno de los regresores, ¿sí? O sea, también es cierto que si hubiese algún tipo de correlación, ¿no? Entre la variable union en T y el salario en T más 1, y bueno, ahí ya se pierde el estatus de exogeneidad estricta, ¿sí? Y eso obviamente invalida las propiedades estadísticas de estos estimadores, particularmente del estimador de efectos fijos, ¿sí? Así que un poco lo que hace luego la segunda parte del trabajo práctico, acá fíjense que nos pide todo esto, digamos, ¿no? Eh, Fíjense, estime la ecuación mediante el estimador de efectos fijos. Responda a la siguiente pregunta: ¿por qué la variable expert, años de experiencia, es redundante en el modelo aun cuando varía en el tiempo? Y bueno, la respuesta a esto es que la experiencia tiene una variabilidad lineal, digamos, ¿no? ¿Qué sucede con los efectos retornos de las variables estado civil y union en comparación con las estimaciones de efectos aleatorios? Bueno, caen, obviamente, producto de todo esto. Bien, este que está acá está bueno, acá en el inciso 3, perdón, en el inciso 4 sugiere la estimación de un modelo con interacciones. Esto está bueno porque un modelo con interacciones lo que permite es introducir dinámica en la relación, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la interacción entre la variable escolaridad formal alcanzada y lo que es las variables tiempo, ¿no? Acá lo que estamos admitiendo es que los retornos a la escolaridad formal pueden tener un aspecto dinámico en lugar de estático, ¿sí? Puede ser cierto que el retorno a la escolaridad formal en el año 81 sea más alto que el retorno anual a la escolaridad en el año 80 o en el año 87. Digo, un poco esta hipótesis es básicamente evaluar la dinámica, ¿sí? Del retorno anual a la escolaridad. Así que vamos a estimar un modelo con interacciones. Lo vamos a hacer nuevamente por efectos aleatorios, por mínimos cuadrados ordinarios y por efectos fijos. ¿Sí? Lo vamos a hacer de las tres maneras, ¿sí? Que tenemos acá. Así que acá, si bien pide hacerlo por el estimador de efectos fijos, lo vamos a hacer por los tres métodos, ya que estamos, ¿sí? Así que voy a incluir las interacciones. Entiendo que las interacciones, no sé si ya están, no están, pero las podemos generar. De hecho, en la consigna están sugeridas. Así que acá, bueno, voy a tomar el doFile, voy a formular un modelo con interacciones, ¿sí? Y esto es interesante porque las interacciones permiten introducir dinámica. Acá voy a hacer un bucle, voy a hacer un for values, ¿sí? Desde i igual. Vamos a poner 81 hasta 87. ¿Sí? Voy a armarlo de esta forma, voy a generar, por ejemplo, la variable de sub i, ¿sí? Educ, ¿no? Que sea igual a d sub i, ¿sí? Porque esto obviamente hay que vincularlo. Estos serían los bucles y lo multiplico por educ, ¿sí? Así que acá, luego voy a poner un label bar, ¿sí? En este caso, la interacción, ¿sí? Así que acá voy a hacer d sub i, ¿sí? Educ. Así que acá le vamos a poner, en este caso, bueno, como se llama acá, digamos, sería
de sub i, le voy a poner por educ. ¿Sí? Así que acá sería la interacción, ¿no? De que así le voy a dejar la leyenda. Así que en ese sentido voy a generar todas estas, fíjense con el bucle, y lo van a tener acá. ¿Sí? Al final de la base de datos tenemos acá todas las interacciones, acá armé las interacciones. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer ahora, de la misma manera que lo hicimos antes, me voy a copiar todo esto. Me voy a copiar todo esto que está acá, a un copy, le pongo un paste acá abajo, todo tal cual, pero le agrego las interacciones. ¿Sí? Acá voy a agregar de 81 educ hasta de 87 educ. ¿Sí? O sea, agrego todas las interacciones. ¿Sí? Tanto en la estimación por pool de mínimos cuadrados, por lo que sería el estimador de efectos aleatorios y por el estimador de efectos fijos, a sabiendas de que se van a suprimir ciertas cosas. De hecho, para evitar la supresión, ya lo voy a suprimir del vamos. O sea, acá en el estimador de efectos fijos voy a eliminar estas 4 variables que no tienen nada que hacer, porque al no haber variabilidad en el dominio del tiempo no me deja más remedio que hacer esto. Lo mismo va a ocurrir acá, digamos, ¿no? Así que ya que estamos, las elimino directamente para que en la tabla me quede todo bien, ¿sí? Así que lo que sí voy a hacer, a este le voy a poner 2, a este 2, a este 2, 2, 2 y 2. Y todo lo de arriba le voy a poner 1, así podemos armar una única tabla que me resuma todo lo que tenemos acá, 1, 1. ¿Sí? Así que esto me lo llevo acá abajo. ¿Sí? Así que de esta forma voy a producir las 2 tablas. ¿Sí? Acá voy a tener las salidas de información. ¿Sí? En este caso, para ambos casos. ¿Sí? Tengo la tabla 1, ecuación salarial, interacciones. ¿Sí? Acá lo que queremos ver es justamente si hay o no dinámica en el retorno anual a la escolaridad. Así que esto es lo que quiero ver. ¿Sí? Entonces, la realidad es que todo lo anterior ya lo vimos. Acá voy a pasar a la que sería la segunda salida, ¿sí? Los modelos con interacciones. Fíjense de vuelta que lo que estima mínimos cuadrados ordinarios y efectos aleatorios es similar. Acá hay un poco más de diferencia. Pero en realidad la pregunta de investigación reside en los coeficientes estimados que acompañan a las interacciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el retorno anual a la escolaridad del año 80 es esto que está acá, 8,4%. El retorno anual a la escolaridad del año 81 implica sumarle a este 8,36%, sumarle esto que está acá, que sería un 0,8%, o sea, nada prácticamente, menos de un punto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, fíjense que la prueba de restricción de exclusión nos lleva a no rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes que acompañan a la interacción entre el tiempo y los años de escolaridad formal alcanzados no difieran sistemáticamente del cero. ¿Sí? Así que podríamos afirmar, ¿no?, con un nivel de confianza razonable, que el retorno anual a la escolaridad es estático, digamos, ¿no? Es un efecto estático, ¿sí? Es exactamente el mismo, permanece invariante, ¿sí?, a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos para todo esto, ¿no? Entendiéndose que todos estos términos de interacción resultan redundantes, ¿no?, en la ecuación. Así que eso es lo que tenemos para este inciso del trabajo práctico. Después acá en el inciso 5 está bueno porque acá se discute un poco la estrategia de identificación. Acá nos pide, por ejemplo, considerar una ecuación de salarios en el cual se le agrega como control el estatus, tratamiento, pero en temas 1. ¿Sí? Entonces acá se quiere saber si, por ejemplo, hay una correlación parcial entre el salario del iésimo sujeto en el año T con el estatus sindicalizado de ese iésimo sujeto en el año siguiente. ¿Sí? Entonces acá estamos agregando justamente la variable union un periodo adelante. Digo, ¿por qué nos interesa evaluar esto? Bueno, para ver si es estadísticamente relevante, ¿sí?, el efecto de union en T más 1 sobre el salario en T. Sobre todo por el carácter exógeno, desde el punto de vista estricto, de los regresores, particularmente de la variable causal del problema. O sea, ¿qué significa esto? Que si el salario